crecimiento, porque ese crecimiento significa una riqueza adicional y esa riqueza adicional incluso se puede distribuir de una mejor manera. Pero parte de este crecimiento tiene que ver con los componentes que lo integran: la producción, la productividad, la infraestructura y lo que nos hace competitivos entre los demás. Mientras que nosotros los últimos 25 años hemos crecido al orden del 2%, hay naciones como China que en los últimos 15 años ha crecido arriba del 6%. Eso significa que han generado más riqueza que la que hemos generado nosotros. Y una explicación que podemos dar es que en la medida que revisamos los presupuestos, Bernardo, nos damos cuenta que el recurso que se mete en inversión cada vez va disminuyendo. Y al disminuirlo, ¿qué quiere decir? Que nuestra infraestructura se va deteriorando. Y si la infraestructura sufre un deterioro, entonces tenemos en consecuencia una baja en las condiciones para ser más productivos. Vamos a y poner... hablando de infraestructura, es carreteras, escuelas, aeropuertos, puertos, todo aquello, hospitales, todo lo que sirve para que el capital humano se pueda desarrollar de una mejor manera y pueda ser más productivo. Pero vamos a ponerles un ejemplo al auditorio para que los entienda. Vamos a poner, nosotros compramos un departamento hace 10 años y ese departamento, la mayoría de los vecinos lo pinta, le da su remodelada, le cambia el impermeabilizante, y hay vecinos que no hacen eso. Y entonces ese departamento lo que va haciendo es exactamente, le pone cosas adicionales que le agregan valor a su departamento. Y eso permite que tenga unas condiciones de vida más confortables. Pero hay otros vecinos que todo lo contrario, o sea, no le meten un centavo a nada. Y entonces pues, ya tienen la gotera, la puerta ya no abre bien o no cierra bien, las ventanas o los marcos de las ventanas ya están oxidados, ya no se abre la ventana, no hay ventilación y el departamento se va deteriorando. Cuando el vecino que ha mantenido en buenas condiciones su departamento lo quiere vender, lo va a vender a un precio de mercado. El otro vecino que no le dio mantenimiento, que no hizo lo propio, ¿qué va a pasar? El valor original en el que compró ese departamento, en lugar de incrementarse, va para abajo. Y lo mismo pasaría con un coche. Ponemos este ejemplo